Bienvenidos nuevamente a su materia Administración Financiera. Vamos a continuar con la unidad número 6 que se llama Principales fuentes de financiamiento a corto plazo. En los temas que tiene esta unidad son la definición del crédito a corto plazo, fuentes de financiamiento a corto plazo, sus ventajas y desventajas de este financiamiento, la razón financiera hablando de apalancamiento y por último lo que sería la planeación financiera a corto plazo. Y bueno, comencemos con los créditos a corto plazo. Es importante saber el producto que se está contratando antes de solicitarlo. Esto para no llevarnos ninguna sorpresa o algún susto de último momento. En primer lugar, debemos de saber qué quiere decir a corto plazo, qué significa. Estamos ante un tipo de crédito que se debe devolver en un periodo muy corto, generalmente de máximo 1 año. Es su principal diferencia respecto a un préstamo normal o a largo plazo. Los préstamos a corto plazo se suelen pedir para cubrir necesidades puntuales de manera rápida y pagando lo mínimo posible. Entonces, a medida que aumentamos el plazo de devolución del préstamo, por lógica se van a pagar más intereses. Por este motivo resulta interesante no solo para cualquier particular que tenga un contratiempo, sino también para autónomos y pequeñas y medianas empresas para ganar en liquidez y hacer frente a pagos mientras esperan a cobrar deudas. Y bueno, ¿qué son las fuentes de financiamiento a corto plazo? Para empezar, las opciones de financiamiento a corto plazo van a englobar aquellos métodos para conseguir liquidez inmediata, o sea, los que sirven para solucionar algunos problemas económicos que estén relacionados directamente con las operaciones de rutina de la empresa, como por ejemplo pagar a proveedores, cubrir el monto de la nómina o bien comprar maquinaria. Esas son por mencionar algunas, pero sabemos que hay muchísimas otras acciones. ¿Y cómo funcionan estas fuentes de financiamiento a corto plazo? Bueno, pues como ya hemos dicho anteriormente, las fuentes de financiamiento a corto plazo son para empresas con extensión de 1 año como máximo. Antes de los 12 meses se debe cubrir la cantidad de dinero solicitado más los intereses que se hayan acordado. También son conocidos como créditos a corto plazo y se caracterizan por funcionar al pedir prestado sobre una base no garantizada. O sea que no se necesita ningún bien como garantía, a diferencia de otro tipo de financiamientos. Los tipos de fuentes de financiamiento a corto plazo. Bueno, ahora que ya conocemos el concepto y funcionamiento de las fuentes de financiamiento a corto plazo, es importante aclarar que estos van más allá de los créditos bancarios y se presentan en varias formas. Por ejemplo, el crédito de proveedores. La supervivencia para las pequeñas y medianas empresas, como lo llaman el sobrevivir al Valle de la Muerte, puede llegar a ser un reto muy complicado. Pero existen alternativas de financiamiento como el crédito de proveedores, el cual se resume en un compromiso de pago a corto plazo con los surtidores de mercancía o materia prima para que nuestra empresa pueda mantener sus operaciones de manera normal. Este proceso es muy beneficioso para ambas partes, tanto como para el proveedor como para el empresario o el emprendedor. Para el emprendedor o empresario, pues obtiene productos y servicios a crédito, los cuales pueden pagar en un plazo que va desde los 30 días hasta los 12 meses luego de recibida la mercancía. Y el proveedor recibe la promesa de pago en algunos casos con intereses, lo cual le da a ganar más.
También tenemos otro que sería las tarjetas de crédito de comercios. Esta otra alternativa de financiamiento de crédito a corto plazo puede ser obtenida para empresas pequeñas y medianas por medio del crédito de tarjetas no bancarias, o sea, aquellas que son brindadas por cadenas grandes o tiendas a consumidores o mayoristas. Estos créditos con flexibilidad de meses pueden ser usados por las empresas como una fuente de financiamiento a corto plazo para la compra de activos y materiales, como por ejemplo equipo de oficina, equipo de tecnología y papelería, entre otros. También tenemos lo que es el factoring, y este consiste en cobrar anticipadamente el importe de deuda financiera ideal para muchos negocios. Y dentro de sus muchos beneficios está transformar las ventas a crédito de un negocio en operaciones al contado, es decir, recibir las ventas hechas por crédito al contado, lo cual va a mejorar la capacidad de nuestra liquidez y de nuestro financiamiento dentro de nuestra empresa u organización, o también podría ser un pequeño negocio. Recordemos que también es para pequeñas y medianas empresas. Las ventajas de estos financiamientos. Bueno, pues son que requieren menos requisitos y su solicitud es más simple. En muchos casos no se necesita de un aval, el acceso es demasiado rápido, la tasa de interés del financiamiento a corto plazo es baja, sobre todo si la comparamos con préstamos a largo plazo. Y otra de las ventajas es que es un tipo de financiación más fácil de conseguir para las pequeñas y medianas empresas que la tienen más complicada. Las desventajas. Bueno, como en todo hay desventajas, y las desventajas de estos créditos a corto plazo sería que no puede aportar suficiente efectivo para proyectos grandes, que en caso de utilizar créditos bancarios o líneas de crédito, las utilidades de la empresa se ven afectadas al hacer el uso de tarjetas de crédito, y el aumento de la tasa de interés va a dificultar el pago de la deuda. Y también que pues no es un método adecuado para empresas que ya tengan un alto volumen de deudas, porque pues no va a alcanzar a cubrirlo. El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre el capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. Y bueno, tenemos lo que es también dentro del apalancamiento, el apalancamiento financiero positivo, que se da cuando el rendimiento de la inversión es superior al costo de la deuda en que se ha incurrido. Por ejemplo, si hacemos un crédito de 10,000 a un interés anual de 10%, pagando 1,000 de intereses, con esa inversión compramos acciones que en el año nos va a dar un rendimiento de 1,500. En este caso, vamos a tener un rendimiento positivo, puesto que hemos ganado 1,500, de los cuales pagamos 1,000 como costo del crédito, por lo que tendremos un rendimiento neto positivo de 500. Y bueno, pasando a lo que es el apalancamiento financiero negativo. Bueno, pues el apalancamiento financiero negativo se da cuando el rendimiento de las inversiones realizadas con la deuda es inferior al costo de la deuda. Y continuando con el ejemplo anterior, bueno, si las acciones solo nos rinden 800, vamos a estar perdiendo 200 porque debimos pagar 1,000 de intereses por el crédito. Entonces, el apalancamiento financiero negativo se presenta cuando la tasa de rendimiento de los activos es inferior a la tasa de interés que se paga por los pasivos. Y también tenemos por último lo que es el apalancamiento financiero neutro. Tenemos apalancamiento financiero neutro cuando lo que se gana con las inversiones financiadas es igual a lo que se paga por los activos que financiaron las inversiones. Siguiendo con el ejemplo, si pagamos por la deuda 1,000 y los rendimientos de las acciones que compramos suman 1,000,
tenemos un resultado neutro, donde ni ganamos ni perdemos, y más bien alcanzamos un punto neutro o de equilibrio, porque estamos cubriendo nuestra deuda, pero no ganamos ni perdemos. Y por último, hablando de la planeación financiera a corto plazo. Bueno, pues en un análisis de las decisiones que van a afectar nuestros activos y nuestros pasivos circulantes y que generalmente van a impactar a la empresa en el término de un año. También se le denomina administración del capital de trabajo y el capital del trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Y se realiza utilizando los conceptos de flujos de efectivo y valor presente neto. Esto sería todo por esta clase. Espero sus dudas y comentarios. Que tengan excelente semana.